Hola queridos hermanos de Acción Estudiantil, es un gran placer el que podamos juntos compartir en esta sala de esta enseñanza que voy a estar compartiendo junto a Brian Beltetón. Vamos a estar hablando un poco acerca de la misión. La clase de verdad se titula Pasión por Jesús y estamos muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo de poder ingresar acá a compartir con nosotros, que yo sé que es un tiempo donde vamos a poder siempre aprender de las Escrituras, no de lo que maravilloso que podamos hablar yo, puede hablar Brian, sino lo que las Escrituras nos pueden mostrar, inspirarnos en la vida de hombres como también, ¿verdad? El hombre por excelencia, Jesús. Y va a ser un tiempo para poder nosotros crecer, va a ser un tiempo para nosotros aprender un poco acerca de la misión. Quiero comentarte, ¿verdad?, que junto a Brian nosotros estamos como misioneros en una ciudad que no es nuestra ciudad natal. Brian, ¿verdad?, es de Guatemala, está en Panamá. Yo estoy en mi país, ¿verdad? No estoy en otro país, estoy en Nicaragua, pero nací en Managua, que es la capital de Nicaragua. Me crié en Malpaisillo, que fue donde me bauticé, y actualmente estoy de misionero en la ciudad de León, donde precisamente hace un año tuvimos la oportunidad de poder inaugurar una nueva iglesia, pero ya estoy trabajando en el campo misionero durante año y medio y ha sido un momento, ¿verdad?, de mucho aprendizaje en mi vida, y quiero compartirte, ¿verdad?, un poco acerca de lo que Dios me ha enseñado a mí en este tiempo, de lo que Dios me ha permitido aprender, y estoy seguro que también te puede enseñar a ti. Si has ingresado a esta sala es porque sin duda alguna quieres crecer en tu evangelismo, a lo mejor quieres apoyar más en tu ministerio, simplemente quieres renovar la pasión por Jesús, o has soñado en algún momento poder ser misionero en otro lugar, y pues queremos juntos, ¿verdad?, aprender un poco de lo que es ser apasionado por Jesús. Lo importante, ¿verdad?, no es tanto lo que nosotros podamos hacer externamente, sino también lo que nosotros podemos llegar a hacer internamente. Por eso en mi punto quiero hablarte acerca de fuego interno. Cuando nosotros hemos estado hablando de esta escritura en Jeremías 20, que Jeremías dice, ¿verdad?, no puedo contener tu palabra, Señor, es como un fuego que me cala en los huesos. Pues nosotros vemos a un Jeremías muy apasionado, un hombre que no podía contener la palabra de Dios, y que su estilo de vida siempre era poder anunciar el mensaje de Dios. Pero la pregunta es, ¿Jeremías siempre fue así? Pues déjame decirte que Jeremías no fue siempre así. Por eso Jeremías 1, versículo 4 dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira cómo fue el llamado de Jeremías por parte de Dios. Dios sin duda alguna tenía un plan específico para Jeremías, que Jeremías fuera el profeta. Cuando la palabra del Señor llega a Jeremías durante el reinado de Josías, lo primero que le dice Jeremías a Dios no fue, hay un fuego interno en mí que me hace predicar tu mensaje. No fue eso. Salió con muchas excusas como tú y como yo. Dice, soy muy joven, no sé hablar, Señor. Pero Dios le dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe, vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie. Yo me convertí hace 9 años, como te dije, en la iglesia de Malpaisillo, y actualmente estoy como misionero en esa ciudad de León, donde no solo soy misionero, sino que dirijo, ¿verdad?, la iglesia. Muy joven, ¿verdad? Yo sé que es un reto, es un desafío en mi vida el poder dedicarme a esa labor desde muy joven, pero sin duda alguna esa promesa de Dios se hace evidente. Yo la he sentido en mi vida.
de que Dios me ha dicho: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie. En una iglesia donde hay casados, en una iglesia donde hay solteras, en una iglesia donde hay, ¿verdad?, mamás solteras, donde hay también estudiantes, pues es un reto, es un desafío, pero me doy cuenta de que Dios, esa promesa es eterna. He puesto en tu boca mis palabras. Pero lo que vemos aquí en Jeremías no fue de que Jeremías en un inicio fue apasionado. Fue un hombre que también se llenó de miedo, un hombre que también se llenó de excusas, un hombre que también no quería aceptar el desafío, pero que sin duda alguna Dios tenía preparado para él ese gran plan, que él fuera su profeta. Hermanos, si nosotros queremos tener un fuego interno, llegar a ser como ese Jeremías que lo vemos en el capítulo 20, tenemos que aprender a romper nuestros miedos, tenemos que romper nuestras excusas, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios, pero también, hermano, necesitamos aprender 3 cosas muy importantes. Y es de las que yo te quiero hablar para poder desarrollar un fuego interno en nuestra vida. Y el número 1, una intimidad con Jesús. Si yo quiero ese fuego interno en mi vida, necesito intimidad con Jesús. Si yo quiero ser apasionado por Jesús, necesito intimidad con Él. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Versículo 39, así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un error muy común que nosotros podemos cometer es querer hacer cosas para Dios sin llenarnos de Él. Como Jesús fue un hombre tan apasionado que sus discípulos lo recordaron como un hombre tan apasionado, con un fuego. Cuando Jesús va al templo y dice que vuelca las mesas de los cambistas, dice que los discípulos trajeron a su mesa la escritura que dice: el celo por tu casa me consumirá. La palabra en el texto original de celo es pasión. Entonces los discípulos trajeron a Jesús y recordaron a Jesús como un hombre apasionado. Pero ¿cómo Jesús era un hombre tan apasionado? Precisamente por su intimidad con el Padre. Si yo quiero ser apasionado por Jesús, necesito ser apasionado, necesito tener una intimidad con Él, necesito unirme, necesito tener una relación. Jesús no salía a predicar el mensaje sin antes haber tenido un buen tiempo con Dios. Y hermanos, la pasión, el fuego interno de Jeremías dependía de una relación con Dios. Dependerá de una verdadera relación con Dios nuestro fuego interno. Nuestra pasión por Jesús dependerá de nuestro fuego interno. Si no hay intimidad con Cristo, será difícil amar lo que Él ama. Si tú no estás amando a Jesús, será difícil amar la misión, será difícil ser compasivo con las personas, será difícil tener dolor por el pecado de las personas. Va a ser difícil si no tienes intimidad con Cristo. Es un error tratar de hacer un impacto externo cuando no has tenido un impacto interno en tu vida, cuando tú no te has renovado internamente. Y parte de eso es porque la razón por la que perdemos nuestra pasión por Jesús. Yo recuerdo muy bien en el año 2016. Yo he soñado toda mi vida con trabajar en el ministerio, con trabajar, ser misionero, lo que sea, hermanos. Y yo tenía en el año 2016 una oportunidad donde yo decía, ¿verdad?, que estaba muy pronto para que el llamado al ministerio, poder trabajar a la iglesia a tiempo completo, se pudiera dar. Pero hubieron muchas situaciones en esos años, 2016, 2017, donde no se dio. Y ahora yo me doy cuenta de que yo quería hacer tantas cosas para Dios en ese tiempo, pero no me estaba llenando de lo más importante que era de Él. Yo quería hacer tantas cosas para Dios, pero no estaba queriendo ser como Él. Y no se dio hasta el año 2018, finales del 2018, que estoy acá en la misión. Pero Dios me mostró muchas cosas, y parte de eso es que mi intimidad con Jesús no estaba como Él quería que fuera. Para poder tener pasión por Jesús también necesitamos la misión de Jesús, saber cuál es la misión de Jesús. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Cuál fue la misión de Jesús? Buscar y salvar al perdido. Buscar y salvar. Tú y yo necesitamos reconocer y saber muy bien que ser apasionados, ser un día, ser llamado a ser un misionero, es saber que el propósito de Jesús es buscar y salvar al perdido. No es un título, no es ser reconocido como el discípulo más fructífero, sino salvar lo que se ha perdido, al pecador. La misión de Jesús fue esa. Y para amar la misión de Jesús sí se requiere una motivación. Se requiere yo estar motivado. Y la motivación correcta es saber de que yo soy un pecador, de que Jesús dio su vida por mí, que yo ahora he muerto mis pecados, he resucitado con Cristo. Y ese es el mensaje que yo le voy a llevar a las personas. Un pecador hablándole a otro pecador las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Pero necesito estar claro, necesito saber muy bien cuál es la misión de Jesús. No es vernos bien, no es tomar fotos, no es ser nombrado como el discípulo que más personas ha llevado al reino. No, lo importante es salvar almas. Jesús vino aquí para salvar almas. Y eso es lo importante, salvar las almas. Para yo poder desarrollar un fuego interno en mi vida, necesito estar claro de la misión de Jesús. Necesito estar claro de esto, buscar y salvar. Y 3, para tener un fuego interno se necesita un estilo de vida. No es algo, hermanos, de 2 días a la semana. No es algo de un domingo. No es algo de actividades del ministerio. No es algo de los planes que yo pueda hacer con el ministerio. Es un estilo de vida. Mateo 28:17 dice: cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que es un estilo de vida? Hermano, mira esta escritura. Dice que Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, pero algunos de los discípulos que estaban viendo, contemplando a Jesús, que pronto ascendía al cielo, estaban dudando. Y aun cuando Jesús sabía que habían discípulos que estaban dudando, Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. Es un estilo de vida a diario, que no importa de cuántos años tú tienes en la fe, no importa cuán poderoso estás espiritualmente, porque dice aquí la escritura que algunos dudaban. Y Jesús a los discípulos que estaban dudando les dijo: vayan y hagan discípulos. Muchas veces estamos esperando estar aquí en el tope de la vida espiritual para yo poder evangelizar. Déjame decirte que Dios también te puede utilizar aun cuando no estás al 100% en tu vida espiritual. Lo cierto es que necesitamos salir a compartir nuestra fe. No estoy diciendo con eso que vas a pecar como se te pega la gana y Dios te va a seguir utilizando. No, necesitamos también ser nosotros un instrumento puro, un instrumento, ¿verdad?, de ofrenda fragante para Él en nuestro servicio. Pero Dios también te va a utilizar. Nosotros vemos que Dios utiliza a personas que ni siquiera son discípulos, que llevan a familiares, que llevan amigos a la iglesia. ¿Y por qué? Ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no son discípulos. Probablemente están pecando de una manera deliberada, pero Dios las utiliza para llevar personas a la iglesia. Yo he visto personas tan fructíferas, incluso que no son discípulas, más fructíferas que un discípulo. Entonces no se trata de cuánto conocimiento bíblico tengas, no se trata de cuántos años en la fe tengas, no se trata de eso, se trata de salir a compartir nuestra fe. La misión, hermano, no requiere de talentos y dones, es un mandamiento que todo discípulo debe de obedecer. Muchas veces creemos que algunos ya vienen con el talento y otros no. Y algunos piensan: no, es que yo no tengo el talento para evangelizar. No se trata de talentos y dones, porque esto es un mandamiento.
Eso es un mandamiento para el que tiene el don y para el que no lo tiene. El sueño de Jesús es que cada persona conozca el plan de salvación, que cada persona pueda llevar el evangelio a su corazón y pueda ser convertido. Y cuando nosotros tenemos ese fuego interno que viene de una intimidad con Jesús, ese fuego interno que viene de saber cuál es la misión de Jesús y mi propósito aquí en la tierra, y de saber de que es un estilo de vida diario, entonces podemos decir, como dijo Jeremías 20:7, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. No deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Cuando yo tengo una intimidad con Dios, entonces puedo decir, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Señor, tu palabra, mi amor por ti no me deja contener lo que yo tengo en mi interior. Yo tengo que compartir con otros lo que yo conozco de ti, Señor. Pero si yo no tengo intimidad con Dios, yo no sé cuál es la misión de Jesús de buscar y salvar al perdido, y no lo vuelvo un estilo de vida en mi vida, entonces jamás voy a tener esa pasión por Jesús de decir, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Jamás voy a poder hacer eso. Necesitamos tener pasión por Jesús. Necesitamos un fuego interno que nos haga hablar, aun cuando no lo queremos hacer, que se vuelva un estilo de vida, que aun cuando ya no nos damos cuenta, estamos compartiendo nuestra fe con otras personas. John Wesley dijo lo siguiente: denme 100 hombres que no temen más que al pecado y no sean más que a Dios, y cambiaré al mundo. John Wesley fue un teólogo y un predicador británico. Fue el que inició la predicación al aire libre. Él decía, denme solo 100 hombres que no teman más que al pecado y a Dios, y voy a cambiar el mundo. Para ser apasionados por Cristo es vital un corazón de devoción a Dios y de compasión por el mundo. Necesitamos un corazón de devoción a Dios. Trabaja eso en tu vida para ser apasionado. Llénate de compasión por lo que Dios y Jesús aman. Y hermanos, otra cosa que debes de recordar es que la misión no requiere de talentos y dones, sino que es un mandamiento que todo discípulo debe de obedecer. Muchas gracias por tu atención. Quiero dejarlo con Brian, que tiene la otra parte de esta clase que puede ser de mucha bendición para tu vida. Muchas gracias y toda la gloria sea siempre para nuestro Dios. Bueno, Cristian ya nos habló sobre lo que significa tener pasión por Dios, poniendo en este caso el ejemplo de Jeremías. Y Jeremías fue un profeta que anunció al Mesías y murió creyendo en todas esas profecías que se harían realidad, aunque él no hubiera podido presenciarlas mientras vivía. Y yo en este momento quiero hablarte de alguien que vio cumplidas esas promesas, esas profecías que se leían en el Antiguo Testamento, y que fue un joven como tú, un discípulo de Jesús, que murió por no quedarse callado, y hoy es conocido como el primer mártir cristiano, y su nombre es Esteban. Mucho se puede decir de Esteban, que fue elegido entre los discípulos para apoyar a los apóstoles en tareas administrativas que eran muy importantes, como por ejemplo cuidar de las viudas. Era una de las tareas que habían encomendado a estos 7 jóvenes, dentro de los cuales estaba Esteban. Y dentro de los creyentes era alguien que gozaba de fama y que lo describían como alguien de confianza. En Hechos 6, 4, 5 podemos ver cómo escogen a Esteban. De hecho es el primero de la lista. Y lo describen con un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sabes, lo interesante de esto es que Esteban se parece mucho a muchos de ustedes. Primero, era un discípulo de Jesús. Era un hombre joven, era alguien joven, y también era nuevo en su fe. No tenía mucho tiempo de haberse convertido. Quiero que me acompañes a leer esta escritura que se encuentra en Hechos 7,
del versículo 54 al 60. Dice así: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y es interesante que quienes acusaron, condenaron y asesinaron a Esteban no fue gente mundana, sino judíos, personas que se suponía debían de agradar a Dios y que deberían de conocer las Escrituras. Si ellos hubieran ido a las Escrituras, se hubieran dado cuenta que Jesús, el hombre que habían asesinado, era realmente el Mesías. Pero ellos se oponían a esa verdad y eso fue lo que causó el enojo hacia Esteban. Esteban tuvo el valor de confrontar y decirles que estaban equivocados y que el Mesías ya había estado entre nosotros y que era Jesús de Nazaret. Cuando llevaron a Esteban frente al sumo sacerdote, este dio todo un discurso. Y hay muchos que aseguran que este es el discurso o la historia más detallada y más concisa que relaciona a Israel con Dios que se puede encontrar en la Biblia. De hecho, si te puedes dar cuenta, el capítulo 7 de Hechos lleva por título Discurso de Esteban. Y todo el capítulo habla de cómo él se dirigió ante el sumo sacerdote y todos los judíos que estaban ahí presentes y defendía la verdad, aún sabiendo lo que esto le podía costar. Aquí puedes ver cómo la determinación y la convicción con la que Esteban habla acerca de Jesús y de las Escrituras. No se puso a pensar en quién tenía enfrente, no se puso a pensar en lo que, o quizás sí lo pensó, pero no le importó lo que le pudiera pasar. A él le importaba simplemente decir la verdad. Y todos los allí presentes fueron incapaces de callar a Esteban. ¿Cuál fue el problema de Esteban? Que no se quedó callado. Por hablar, lo llevaron ante el sumo sacerdote. Y por defender lo que estaba diciendo, fue condenado y fue asesinado. Y fue la única manera en que pudieron callarlo, matándolo. Fue la única manera en que pudieron callar a un hombre que estaba convencido de lo que decía. Y es impresionante cómo las Escrituras hacen énfasis en que Esteban pronunció las mismas palabras que Jesús cuando fue crucificado. La primera de ellas fue: recibe mi espíritu. Y la segunda, aún más impresionante, cuando él dijo: no los culpes por este pecado. ¿Te suena familiar? Y puedes ver hasta dónde la pasión que Esteban sentía por Jesús lo llevó hasta la misma muerte. Y es impresionante ver esta historia de Esteban. No habla mucho la Biblia de su conversión, de cómo llegó a ser un cristiano. Sí habla de cómo lo eligieron, de cómo fue seleccionado, ¿no?, entre los creyentes y todo. Pero prácticamente tiene un capítulo entero dedicado a él. Y Esteban causó mucho impacto en los judíos que estaban allí, que lo condenaron. Impactó la vida de los discípulos en ese momento, saber de que alguien murió por causa de Jesús. Hasta ese entonces no había sucedido algo así. Sí habían sido perseguidos, sí habían sido acusados, sí habían sido quizás golpeados, pero no habían llegado a este punto de morir. Pero Esteban sí, sin duda eso impactó la vida de los demás creyentes.
Y también la vida de un Saulo, que todos sabemos la historia, lo que pasó, ¿no? Que fue del hombre que cuidó las ropas y fue testigo y aprobó la muerte de Esteban. Luego llegó a ser uno de los misioneros más importantes que haya podido haber. Pero vemos cómo la convicción de Esteban pudo impactar a muchas personas. Y sabes, tú y yo tenemos hoy la misma misión que Esteban. Exactamente la misma. La misión de los discípulos de Cristo no ha cambiado en absoluto, y es anunciar a Cristo. Sí al mundo. O sea, sí tenemos que anunciarlo al mundo, pero también a la gente religiosa, como lo hizo Esteban, a todos aquellos que creen que están haciendo bien las cosas, pero que en realidad están engañados. Y anunciar a Jesús no solamente es hablar de Él, sino también es hablar de aquello a lo que Jesús también se opondría. No puedes callar ante la injusticia, no te puedes callar ante lo inmoral, no te puedes callar ante lo ilícito, ni ante la adversidad. Fuiste llamado para hacer luz en un mundo de oscuridad. Fuiste llamado para ser sal en un mundo insípido. Fuiste llamado para llevar vida a los que están muertos. Y créeme cuando te digo que serás fuertemente juzgado por ir en contra de tantos movimientos sociales, de tantas formas de pensar que ahora hay. Por mencionarte algunos nada más: el aborto, la ideología de género, el divorcio, la fornicación, la venganza, y puedo continuar la lista. Estas cosas que te menciono son cosas que para el mundo son normales, pero que nosotros no podemos ver como normales. Nosotros no podemos ver ese tipo de cosas como algo que puede formar parte de nuestra vida. Al contrario, no podemos vivirlas y debemos de hablar en contra de ellas. No es para nada una misión sencilla, si te puedes dar cuenta. Y nunca nadie te dijo que lo fuera. Si alguien te dijo en algún momento que ser un discípulo y cumplir la voluntad de Jesús era algo fácil, te mintió. Porque no lo es. No estamos aquí porque sea algo fácil de hacer. Estamos aquí porque sabemos y creemos que es lo correcto y que es lo que nos corresponde hacer como discípulos de Jesús. Pero algo que es cierto es que nadie está obligado a hacerlo. Nadie. Tú no estás obligado a hacerlo. Pero si has decidido hoy vivir como un discípulo, pues carga tu cruz, ve y cumple con esta misión que Jesús nos ha encomendado. Cuando a mí me preguntaron si quería ser misionero, no lo dudé. No lo dudé porque era algo que yo venía deseando hace mucho tiempo atrás. Pero te preguntarás por qué yo quise serlo. Y es porque sentía que dedicar tiempo a Dios era lo mejor que yo podía hacer. O sea, dedicar la mayor parte de mi tiempo a Dios era lo mejor. Involucrarme en la vida de las personas, ayudarlos y ver cómo esas personas se transforman y ser testigo de cómo su corazón es cambiado por Jesús, créeme, es algo que no tiene comparación. Y eso implicaba en su momento dejar muchas cosas. En su momento eso implicó dejar pausar o atrasar mi carrera. No la abandoné porque tenía algunas alternativas de continuarla, pero sí atrasé. ¿Sí? Hasta en este momento yo estoy cerrando ese capítulo que podría haberlo hecho antes, pero tomé esa decisión, dije voy a ir y quiero cumplir con esta misión. Y en su momento significaba dejar eso. También dejar a mi familia, dejar mi país, mi comodidad de la casa en la que había crecido por tantos años, dejar a mis papás, dejar a mi madre enferma. Muchos de ustedes sabrán, cuando yo vine a Panamá mi mamá estaba enferma de cáncer. Y bueno, un mes después prácticamente, no había pasado ni un mes de que yo estaba en Panamá y cuando mi mamá falleció por esa enfermedad y fue parte del precio que yo tuve que pagar, pero créeme que no se compara en absoluto con lo que el mismo Jesús dejó. Jesús renunció a su propia naturaleza, a su cercanía, a su relación con Dios por salvarnos a nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestra vida al sueño de Jesús también. Eso implicaba dejar todo eso. Pero, ¿sabes?
valió la pena. Y todos tenemos esa misión, pero debemos cumplirla en donde Dios nos haya puesto. No esperes a que te nombren misionero, que te manden como misionero a algún lugar, a algún país para decir, bueno, ahora sí voy a estudiar la Biblia, ahora sí voy a compartir mi fe, ahora sí voy a ser discípulos. No, tu misión debes de cumplirla en el lugar donde Dios te ponga. Debes hacerlo en tu trabajo, debes hacerlo en tu universidad, en tu hogar. Y ahora tienes la misión de hacerlo a través de estos aparatos donde me estás viendo, a través de tu celular, a través de tu computadora, por medio del internet. Tienes la misión de convertir personas utilizando estos recursos que Dios nos ha dado. Estamos en medio de una pandemia, pero tenemos la oportunidad de convertir gente, de evangelizar y de bautizar personas. Usa esos medios para llevar esperanza a aquellos que tanto lo necesitan hoy. La pregunta es, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué hizo de Esteban un hombre apasionado? ¿Qué hizo que Esteban llegara hasta ese límite por Jesús? Y la respuesta es que comprendió lo que Jesús hizo por él. Y que lo mínimo que podía hacer era cumplir con la misión que Jesús nos encomendó. Mira lo que dice Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y hay quienes dicen, y es lo más seguro, ¿no?, que Esteban, por ser el primer mártir, también fue el primero en recibir esta corona. Pero te digo algo, no es la única. Hay una para ti también. Si estás dispuesto a enfrentar todos estos desafíos que implican seguir a Jesús, a cumplir tu misión y permanecer fiel hasta el final. Y bueno, en conclusión, para ser apasionado por Cristo es vital un corazón de devoción a Dios y de compasión por el mundo. La misión no requiere de talentos y dones. Es un mandamiento que todo discípulo debe obedecer. No puedes tú venir y pensar que porque no eres bueno en una o en otra cosa, no puedes tú hacerlo. No es así. Tú tienes dones únicos que Dios te dio a ti. Talentos especiales que solamente tú tienes. Úsalos. En el área que Dios te ha puesto, en los dones que te ha dado, úsalos para cumplir tu misión. Y la misión hoy sigue siendo exactamente la misma que tenía Esteban, anunciar a Cristo. Para hacer una diferencia en este mundo, se necesita de discípulos con corazones apasionados por Jesús. Necesitamos ministerios apasionados, ministerios de universitarios que se levanten y hagan una diferencia porque su pasión por Jesús los mueve a hacer muchísimas cosas. Y esos podemos ser tú y yo, podemos ser Acción Estudiantil, que vayamos y hagamos una diferencia en este mundo que tanto lo necesita. Gracias a todos, un fuerte abrazo, los quiero mucho y espero que puedas vivir la misión de una manera apasionada. Saludos a todos.